Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros un poquito de Séneca. No sé si contaros un poquito o muchito. Yo leí su obra hace ya. De todas formas, su obra las puedes leer, volverla a leer, que según la época de la vida en la que te encuentres, saca unas conclusiones totalmente diferentes. ¿Qué puedo yo decir de Séneca? Pues que solamente yo que sé, que a mí no me parece tan estoico. La estoa era el pórtico. Dicen que los andaluces somos muy estoicos. Yo creo que sí, pero yo pienso que los españoles en general sabemos apretar los dientes ante la dificultad. Eh, yo creo que por un mecanismo de supervivencia o quizás porque hemos pasado muchos periodos de dificultad, pero siempre al final vivimos esperanzados y sale el sol, por suerte. Bueno, ¿qué puedo decir de Séneca? Pues que está muy presente, es español de Córdoba, su madre era de Jaén, está muy presente en, en el humanismo, bueno, dicen que realmente la Biblia está también presente en Séneca, está muy presente en Erasmo de Rotterdam, que recopila su obra y las publica, en Calvino, no sé, casi todos los grandes de la época del Renacimiento, porque es antropocentrista, porque también dice que nadie es más que nadie. Tener en cuenta que estamos en una época donde, aunque la Carta Magna la han hecho los ingleses en 1200, hay una reivindicación de los derechos civiles, una lucha por los derechos civiles, porque se van a suceder diferentes acontecimientos, como va a ser Lutero, como va a ser el descubrimiento de América, etcétera, que van a ser casi van a ser de la misma época, y eso va a provocar que, por ejemplo, yo que sé, a raíz de Lutero, pues incluso los mismos príncipes católicos, como están haciendo naciendo el concepto de Estado, que es la concentración de poder, porque, digamos, el modo de producción medieval ha venido a menos, o sea, los señores feudales se han arruinado afortunadamente en las cruzadas, los señores feudales que empezaron un poco, quien puso los cimientos de ese empedrado, yo creo que sin querer fue, ay, iba a decir Alejandro Magno, Carlomagno, que fue casi creó una Europa, ¿no? Pero al repartir las tierras de las conquistas entre tantos condes, etcétera, etcétera, después aquello fue incontrolable. Llegó un momento en que aunque tenían unos, digamos, unos inspectores, pero claro, los inspectores a su vez eran también condes, duques y tal, eso fue ya un descontrol, porque llegó un momento en que con el paso del tiempo eso se descompuso y los que sobrevivieron fueron los condes, etcétera, y llegaron a tener más poder que el rey. Y entonces en el Renacimiento la vuelta, es una concentración de esa dispersión. Y bueno, pero con independencia del humanismo, el antropocentrismo y tal, esta literatura estoica de nuestro Séneca pues viene anillo al pelo, porque estamos en época de lucha de los derechos civiles por las cartas magnas, en las cuales los siervos protestantes no quieren pagar a un, yo que sé, a un príncipe alemán eh, católico, y al contrario, los siervos no quieren pagar impuestos, y todo eso muchas veces, o el norte de Inglaterra católico lucha con el sur protestante. Entonces muchas veces los resultados de esto eran gente que emigraba a América en busca, yo que sé, proyectando un ansia de libertad, porque América se constituyó en eso para los europeos. Aunque el medievo ya había, todavía se mantenía muchísimo estamentos, y si tú nacías mozo de caballeriza, muchos mozos de caballeriza moría. Entonces América era la posibilidad de ser otra cosa, otra persona. Y bueno, allí fueron churra y merina. Los del Mayflower, que los ingleses no los querían, los expulsaron a Ámsterdam, y de allí estuvieron un año y después se fueron a América. Eran unos chalados, que me perdonen los norteamericanos, unos fanáticos que no los quería nadie. Pero bueno, América tenía hueco para todo el mundo, y fue bueno porque de ahí surgió, de arriba abajo, sociedades, digamos, múltiples y muy diferentes unas de otras, según los que emigraran fueran rusos, españoles, ingleses, franceses, porque había unas luchas continuas entre protestantes, porque se fragmentó totalmente la cristiandad. Bueno, y diciendo estas palabras voy a dejar, y bueno, en esta época lo que quería, la conclusión, porque no quiero seguir hablando, porque si no voy a hablar de esa época, es que, digamos, la consigna era nadie, porque parece que a mucha gente se le ha olvidado aquí en pleno siglo XXI, nadie es más que nadie.
¿Y de quién viene? De Séneca. ¿Mm? Pues eso, apuntáralo en el tatuaje, nadie es más que nadie. Eso da lugar a las diferentes cartas magnas, afortunadamente, que son... la carta magna siempre es un anhelo, un anhelo donde, en fin, muchas veces no llegamos porque tenemos las democracias demasiado jóvenes, pero están ahí para recordárnoslo. Bueno, y diciendo estas palabras voy a hablar de Séneca, que es de quien quiero hablar con esta introducción. Séneca, que fue, pues, fue una persona inteligente, pero se enriqueció demasiado, le gustaba muchísimo el lujo, era promiscuo, o sea, nada de lo que yo creo que al final de su vida sí que hizo tabla rasa y ya había vivido, y entonces para mí los mejores ensayos están al final de su vida, pero para gustos, colores. ¿Qué puedo deciros? Pues que para mí es una contradicción muy grande, pero eso no lo hace menos, esto hay que decirlo, ¿eh? Entre lo que eran sus aspiraciones éticas o morales y lo que era su vida. Porque una cosa que me desagrada mucho es cómo su inteligencia la puso a disposición del poder de un Nerón, ¿no? Que mató a su madre y él lo justifica. ¿Cómo está eso? Claro, amigo, hasta que te llegó el turno a ti, que hizo lo mismo contigo. Primero hizo lo mismo con Burro, que era un militar muy inteligente, interesante, muy sobrio, y después, porque, vamos a ver una cosa, él fue tutor de Nerón, como era Platón el que fue tutor de Alejandro Magno, que los tutores muchas veces se estrellan con estas imágenes, ¿no? Nerón llegó al poder con 17 años y también su arbitrariedad de poder fue tremenda, fue terrible. Muchas de las cosas que se han dicho no fueron ciertas, pero sí todo hizo muchísimas barbaridades, empezando por matar, asesinar a su madre, etcétera, etcétera. Y nuestro Séneca, ahí que era una persona brillante, inteligente y cultísima, pues como que lo justificó frente al Senado, porque vamos a ver, Séneca había nacido en Córdoba, era hijo de familia pudiente, pero era hijo de familia provinciana. Entonces, provinciana, no era romano. Entonces, los papis, el papá era brillante, inteligente, como él, lo mandaron a Roma con la hermana de su madre, Marcia, y para que, digamos, se culturizara y a su vez, digamos, fuera más cosmopolítica, más cosmopolítica, no se quedara, digamos, en la catetés de la provincia. Y entonces, la hermana de su madre, fue gobernador de Egipto, el marido, y él los acompañó siempre y tuvo tutores magníficos y tuvo una formación excepcional. Él era de familia pudiente, bueno. ¿Y qué puedo deciros de eso? Pues que en poco tiempo se promocionó, aunque fuera provinciano, porque era brillante, y él estuvo en el Senado todo el tiempo. Digamos, su curso en honor lo inició joven y tuvo un currículum apretadito. Pero claro, en un momento determinado su pupilo subió al poder y le había precedido, me parece que Claudio, y entonces el pupilo tenía 17 años, entonces él se hizo cargo junto a Burro, que era el militar, y él era, digamos, estuvieron gobernando aproximadamente 8 años y lo hicieron muy bien, ¿eh? Siempre de forma muy sutil, la diplomacia, etcétera, etcétera. Pero claro, el monstruo, se le fue haciendo grande, el monstruo Nerón, hasta que empezó a hacer de la suya. Y claro, tenía, ¿cómo diría yo? El contacto con el poder es un veneno, a todo el mundo le gusta. Estoy haciendo una síntesis. Y llegó un momento en que él, frente al Senado, justificó lo injustificable. Ya está, que eso echa por tierra lo que era su trayectoria ética, que era intachable. Él, en un momento determinado tendría que haber dicho, bueno, hasta luego Lucas, que tengo patrimonio de sobra para vivir, me voy al campo, que es lo que hizo ya cuando estaba, o sea, renunciar a la vida pública, y no lo hizo porque le gustaba la poltrona, hasta que, digamos, empezaron a sucederse cada vez más muertes y le tocó a él. Dijeron que estaba en una trama contra el emperador, etcétera, que no era cierto, pero el emperador se lo quiso quitar del medio porque también voy a decir una cosa, el desarrollo de la vida pública, o sea, el desarrollo de la vida política, llega un momento que también desgasta tu imagen, te desgasta a ti, aunque tuvo este tándem de dos personas que fueron las que gobernaron durante 8 años, hasta que tuvo 25 años aproximadamente Nerón, pues hicieron una política brillante, pero aunque fuera brillante, siempre había un jefe, y el jefe en un momento dado se cansó de ellos y se los cargó, así.
Él había estado condenado a muerte previamente por dos emperadores y bueno, salvó el pellejo, pero la tercera ya no consiguió la clemencia. Y eso es que había criado al niño, a su ejecutor. Bueno, voy a ver si lo cuento de forma un poquito más ordenada. Voy a hablar de él unos minutos. No quiero hablar muchísimo porque podría estar horas hablando de él y total, a las conclusiones que llegaría serían las mismas. Voy a ponerlo en el blog y para que os hagáis una idea quien quiera, pero no sé, yo pienso que ya os he dicho, hay un choque entre lo que es el ser humano, que le gustaba el lujo, le gustaba estar con todas las mujeres del mundo y más, tuvo dos esposas, no sé, hay un choque, pero claro, por otro lado pienso que la vida trepidante que llevaba y agotadora, no que lo justifique, pero obviamente no se puede vivir como un santo si no vives en una celda del Himalaya, porque si vives en medio de las chuchinas que decimos aquí, del gentío, y con muchas tentaciones, mucho dinero, mucho poder y tal, pues es difícil, digamos, ser perfecto. Bueno, dadme vuestra opinión. Venga, voy a contaros un poquito de cosas. Bueno, fue filósofo, político, orador, escritor de cordobés, conocido por sus obras de carácter moral, que él de moral en su vida, poquito. Era lo que era súper inteligente y brillantísimo. Era hijo de un orador, Marco Arneo Séneca. Él mismo fue cuestor, prestor, senador, cónsul, sufecto durante los gobiernos de Tiberio Calígula, Claudio y Nerón. Estuvo condenado a muerte 3 veces, pero la tercera no pudo sobrevivir. Fue tutor, consejero del emperador Nerón. Bueno, fue más que consejero, fue una especie de ministro, de prime minister. Su papel de tutor durante la infancia de Nerón, lo que pasa es que sale en una obra que es famosísima. Es que Séneca va a salir en montones de obras porque su forma de pensar da para mucho y sobre todo casi, bueno, iba a decirlo desde el siglo XV para acá, pero no, realmente porque San Agustín lo tiene también muy presente y San Agustín es del medievo. Pero vamos, es un clásico por algo, ¿eh? Casi, yo su vida privada la desconocía. Me acabo de enterar ahora que me ha dejado un poco sorprendida para hablaros un poco de Séneca. Pensaba deciros que era cordobés, tal más cual, pero me he enterado de su vida y es de, ¿cómo? Es la misma persona que yo he leído. No me encajaba una cosa con la otra, pero me da la impresión que los escritos que yo tuve, que yo accedí hace años, fue al final de su vida. Me pareció una obra simplemente genial. Bueno, Séneca es representado en la famosa obra Britannicus de Racine. Es defensor de la virtud, de la indiferencia ante los placeres, que él no seguía. Séneca fue acusado de hipócrita en vida, mucho mejor valorado por lo que fueron los pensadores que vinieron después. Ya sabes tú que nadie es profeta en su tierra. Sus contemporáneos no valoraron al 100% porque lo vieron, hicieron una lectura. Casi todas las personas tenemos una segunda lectura. Pasa como los libros, ¿no? La primera siempre es fallida. Somos eso y algo más. O sea, yo soy eso, lo que te parezco y algo más. Bueno, qué tontería digo. Séneca lo que pasa es que destaca como intelectual, como político consumado. Fue un orador genial. Ya os digo que siendo un provinciano, siendo de la Hispania por ahí, fue una figura predominante de la política romana durante los reinados de Claudio Nerón, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Entre los años 54 y 62, durante los primeros años del reinado de Nerón, que tenía 17 años cuando accede, Séneca gobierna el imperio junto a Sexto Afranio Burro, que era igual de estoico que nada, era una persona muy sobria. También me desagrada de Séneca, que yo no lo sabía, que cuando muere Claudio, que fue envenenado, casi que lo justifica. Cuando la madre de Nerón, Nerón la asesina, casi no lo justifica. Si tenías ya tanto, ¿para qué necesitaba embarrarte moralmente? En fin, no lo sabía, me acabo de enterar, ¿eh? Porque esto me pasa como la pintura que conozco. Muchas veces conozco una pintura, conozco a su autor, pero no sé lo que hay detrás. Y hasta que no pasa el tiempo y leo algo, y muchas veces me deja sorprendida.
O sea, me deja sorprendida la obra de Séneca con la vida de Séneca. Es que no me la esperaba, pero para nada, las cosas que hizo. Eh, Esto el gobernar con ese tan, con burro, le granjea muchísimos enemigos y se ve obligado. De todas formas, es que yo llegué a la conclusión que las personas muy brillantes generan un odio horroroso y una envidia espantosa. Todavía no sé la explicación, porque yo puedo entender que una persona que sea millonario, que sea riquísimo, pueda generar envidias porque tienen una casa así, un coche así, tal, pero una persona inteligente, la mayoría de ellas son torpes con los dineros, iba a decir como en Andalucía, con el dinero y tal, pero no sé por qué genera, o sea, o es que quizás lo que pasa es que le recuerda al resto que no son tan listos, que es lo que supongo. Bueno, en un momento dado, a nuestros Sénecas vio obligado a retirarse de primera línea política en el año 62. Se retiró porque, después de leerme su vida bien en dos sitios, su integridad, o sea, tenía miedo por su integridad física, se le iban a llevar por delante y al final se lo llevaron por delante. Fue acusado falsamente de participar en la conjura de Pisón contra Nerón. Y entonces Nerón, que él lo había criado, fue su tutor de cómo tenía que gobernar, de cómo tenía que hacer las cosas, mirar el pago que le hizo, que lo obligó a suicidarse en el año 65. Previamente él ya sabía que iban a por él y entonces abandonó la vida pública, pero ya era cuando ya tenía demasiados enemigos y estuvo con su esposa Paulina, estuvo viajando por toda Italia, etcétera, iba a decir con el incenso. Bueno, como escritor lo que pasa es que Séneca pasa a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. Ya os he dicho que el estoicismo viene de stoa, que es el pórtico, y es una filosofía de contención, pero es una filosofía que os he dicho que triunfa en el humanismo por su antropocentrismo, porque piensa que todos somos iguales a todos, que hay que obrar con contención, con unos principios éticos que él no usó durante mucho tiempo cuando estuvo en el poder, pero bueno, sí que usó. La política que hizo fue una política inteligente, porque él era inteligente cuando estuvo, digamos, cuando Nerón era niño, era adolescente. Bueno, su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica que se ha conservado hasta ahora. Bueno, abarca tanto obras de teatro como diálogos filosóficos, tratados de filosofía natural, ius natura, que el derecho primero fue ius natura, no matarás, no robarás, no codiciarás, etc. Consolaciones, porque cuando moría alguien querido, digamos, te hacían unas consolaciones. Él escribió unas consolaciones hacia su padre o hacia su madre cuando su padre fallece. Bueno, tiene también muchísimas cartas y usando un estilo absolutamente retórico, accesible, pero es cercano a todo el mundo, porque él utiliza, aunque se toma licencia, él utiliza, digamos, dentro de lo que es la poética, es poeta, no sé cómo decir, él conoce perfectamente los instrumentos poéticos, entonces sus escritos son cercanos a cualquiera. No hay tecnicismo y lo que pasa es que traza la características de lo que es el estoicismo tardío, del que ya os he dicho que San Agustín en el medievo y después en el Renacimiento va a tener una explosión. Bueno, yo pienso que hasta nuestros días, porque si me pongo a contaros todos los autores que utilizan el estoicismo, esto va a ser pesado. Junto con Epicteto y Marco Aurelio está considerado su máximo representante. La influencia de Séneca en generaciones posteriores es gigantesca. Es citado por filósofos cristianos como Lactancio, San Agustín, San Jerónimo. La lista es larga. Y durante el Renacimiento lo que pasa es que es muy admirado y venerado porque dice que se convirtió al cristianismo, eso no es cierto, como un oráculo de moral y incluso cristiana. Fue maestro de maestros, tiene un estilo literario y fue un modelo para las artes dramáticas también. Algunas veces decía él, incluso vivir es un acto de coraje. Claro, se habían condenado a morir yo no sé cuántas veces, salvó el pellejo. Lo que pasa es que tenía la lengua larga cuando quería, no se cortaba ni tres. Bueno, Lucio Anneo Séneca, el autor de tal afirmación y muchas otras frases famosas,
necesitó de esto más de una vez para sobrevivir. Era un asmático que ¿para qué? Y de hecho, cuando se está suicidando, siempre cuento el final al principio, cuando se está suicidando, primero se corta los pies, las venas y no se desangraba. Luego le dice a sus criados que por favor que le traigan cicuta. Se toma la cicuta y no se muere. Y después lo que hizo fue tomar un baño muy, muy caliente porque el vapor de agua lo que hizo fue asfixiarlo con el asma. Tuvo un ataque de asma y murió de asma. No murió ni envenenado ni desangrado. Era torpe. Bueno, más de una vez para sobrevivir a los emperadores Calígula y Claudio que ordenaron su muerte, pero en ambas ocasiones se salvó pidiendo clemencia o consiguiéndola de otros. Pero el siguiente en la lista fue Nerón y con ese no lo consiguió. Ya estaba un poco más torpe, más viejo y ya no consiguió clemencia, las clementias de Tito. Bueno, Nerón no se mostró tan compasivo. Se dice que Séneca, que fue fiel a su filosofía estoica, afrontó la muerte con serenidad, pero de eso nada, monada. Lo que pasa es que yo no sé por qué los escritores, muchos historiadores les da por decir las últimas palabras de fulano, las últimas, pero ¿qué nos importan las últimas palabras? Que además siempre es mentira. ¿Qué es lo que va a decir un señor que está suicidándose? ¿Va a decir una frase genial? Venga, hombre, eso no se lo cree nadie. Pero a juzgar por las pruebas que han llegado, lo que pasa fue quizás no fue un hombre tan impasible ni tan contenido como nos la han retratado, lo cual no quita que no fuera genial para las cosas que nos cuenta. Y para ser uno de los pensadores romanos más conocidos, o más reconocidos, habría que decir, poco se sabe de sus primeros años. Sí, que la tía se lo lleva a Roma para darle una formación y para que se hiciera más cosmopolítica y que su curso honorum, hoy, su cursus honorum, su currículum de poder lo empezó pronto. Ni siquiera se sabe su fecha de nacimiento, aunque se suele decir que fue alrededor del 4 antes de Cristo. Vino al mundo en Córdoba, como os he dicho, entonces capital de la provincia, entonces capital de la Bética, aunque pronto fue enviado a Roma a vivir con su tía Marcia. Su familia, lo que pasa es que gozaba de buena posición, aunque fueran provincianos. Eran, y Séneca de jovencillo lo que pasa es que recibió una amplia formación, pero porque su padre también era culto, todo hay que decirlo, en todas las disciplinas en las que se esperaba que dominase un futuro senador, que es lo que esperaban de él, porque era un niño muy listo, especialmente la retórica, la filosofía, etcétera. Y gracias a Plinio el Viejo, lo que pasa es que sabemos que Séneca, además de filosofía, tenía grandes conocimientos del mundo natural. El marido de Marcia, que era su tía, fue nombrado, que es con quien lo mandaron, fue nombrado durante años gobernador de Egipto. Y gracias a eso Séneca tuvo la oportunidad de viajar mucho con ellos, porque los trataron como un hijo, le dieron formación como un hijo, porque eran gente acaudalada en Roma. Y entonces lo que pasa es que consiguió, digamos, sus conocimientos de ciencia natural en Egipto y entra en contacto con las corrientes filosóficas de Oriente. Egipto siempre ha sido una cuna de sabiduría, o estuviera arriba o abajo. Incluso hoy día, yo creo que la mejor universidad de África está en Egipto. Vamos, creo, ¿eh? En algún momento conoció a Plinio el Viejo y gracias al cual sabemos cosas de Séneca. Además de la filosofía, tenía grandes conocimientos de lo que era el mundo natural, como os he dicho. También conoció a maestros de diversas escuelas filosóficas, manifestando interés por el estoicismo, que enseñaba a vivir controlando las pasiones que él no controló y aceptando los vaivenes de la fortuna. Es probable que este interés fuera debido a su mala salud, porque tenía un asma crónica, ya que a su familia no le faltaba de nada en cuanto a capacidad económica, patrimonio, etcétera, de su tía, sus padres, etcétera. En el 31 después de Cristo se instala de nuevo en Roma y empieza una carrera política fulgurante, empezando por la magistratura más baja de cuestor. Pronto lo que pasa es que muestra su talento para la oratoria y se convierte en, mirad mi cocina, que acabo de cocinar, pese a la juventud que tiene, en una de las voces más respetadas del Senado. Tenía un pico de oro, que decimos aquí.
Pero este prestigio lo que pasa es que fue en su contra cuando en el 37 Calígula fue proclamado emperador, ya que una de las primeras cosas que hizo Calígula fue condenarlo a muerte y según el historiador Dion de, ay, no me acuerdo cómo se llama, de Casio, el motivo fue los celos que sentía el nuevo emperador a uno de los oradores más talentosos que existía y tan brillante. Se salvó de la cadena gracias, o sea, de la cadena de la condena, gracias a que lo convencieron a Calígula de que no valía la pena granjearse las enemistades por un mindundi. Que en alguien que no tardaría en morir porque tenía muchísima asma de forma natural debido a la mala salud que tenía. Pero eh, eh, puesto sobre aviso, Séneca se retiró de la vida pública. Lo que pasa es que Séneca era una de las voces más respetadas del Senado, lo que le valió muchísima envidia y la desconfianza de los emperadores. La segunda condena a muerte tuvo una vida absolutamente novelesca. Nacido en Córdoba, criado la primera infancia en Córdoba, después recriado en Roma, pero a su vez en Egipto, después el Senado, en fin. La segunda condena a muerte llegó en el año 41, porque los emperadores duraban nada y menos, esta vez de la mano de Claudio. Ya sabéis que Claudio era tullidito y llegó al poder sencillamente porque su línea de sangre, aunque se suponía que no era una monarquía, que era una república, era un principado, primus inter pares, príncipes. Bueno, en este caso lo que pasa, la razón fue que el Senado no estaba convencido de tener a aquel hombre tartamudo como emperador y Séneca, siendo uno de los oradores más brillantes, podía resultar un opositor peligroso. Este emperador tartamudo era cultísimo, escribió una barbaridad de obras que no se han mantenido hoy día y resulta también chocante moralmente hablando y éticamente hablando que sabiendo que Claudio era una persona brillante intelectualmente, aunque fuera feito y cojito, pues fuera contra él. Pero bueno, ya estaba metido en el poder y sabía que la línea general era esa y arremetió. Bueno, y aunque estuviera oficialmente retirado, es probable que fuese Mesalina, esposa de Claudio, quien instigó la condena de muerte de nuestro Séneca. Pero la segunda vez se salvó y la pena le fue conmutada por el destierro a Córcega. Una vida de novelesca. Durante más de 8 años que pasó desterrado Séneca, no cesó su intento de obtener el perdón real y bueno, del emperador, algo que ya entonces le recriminaron algunos puestos, declarándole estoico, debería de haber aceptado su suerte, los golpes de la fortuna. En vez de, ya estaba enganchado al parné. En vez de esto, demostró sentimientos poco coherentes con su filosofía estoica, adulando al liberto más influyente del emperador para ganarse su favor. Finalmente, Mesalina murió, con lo cual él salvó el pellejo en el año 48. Y la nueva esposa de Claudio, que fue Agripina, que era más mala todavía, y de hecho lo envenenó, envenenó a Claudio, le permitió regresar a Roma al año siguiente. Y cuando el emperador murió en el 54 después de Cristo, Séneca se permitió servirse una venganza fría y escribir una sátira en la que se burlaba de Claudio, del fallecido Claudio. Es feo. A los muertos paz, no por nada. Bueno, y fue una revancha tampoco muy propia de lo que es un estoico, que es una persona sobria y contenida. Bueno, Agripina nombró a Séneca tutor de su hijo Nerón y junto con el prefecto del pretorio Burro gobernaron durante 8 años en nombre del emperador, pero a los dos se los cargó, vamos, no les tembló el pulso y a la madre. Bueno, aún en vida de Claudio, Agripina nombró a Séneca, tutor de su hijo Nerón, candidato a acceder al emperador. En el momento de su ascenso al poder, Nerón tenía 17 años, por lo que los primeros años de su principado estuvieron de facto dirigidos por Séneca y por Sexto Afranio Burro, prefecto del pretorio. Oficialmente lo que pasa es que ambos eran consejeros del nuevo emperador, pero en la práctica todas las decisiones eran tomadas por ellos. En las valoraciones que se hicieron, que han hecho los historiadores, porque la historia al final es el tiempo, ¿no? Pone a cada uno en su sitio,
el mejor periodo del gobierno de Nerón fue precisamente cuando estos dos, claro, es que Nerón, en fin, mejor no comentar, fue precisamente este en el que no gobernaba, o sea, estos 8 años, porque Séneca, gracias a su influencia en el Senado, promovió una serie de leyes muy interesantes que aligeraron la presión fiscal, disminuyeron la corrupción y mejoraron el trato a los esclavos. Por su parte, Burro, influyente, vaya apellido, tan horrible, Burro, entre los militares apoyó una guerra en Armenia bajo las órdenes del general Neodominio Corbulón, que aseguró la frontera oriental y hubo estabilidad en el imperio frente a los partos, que eran los enemigos que estaban por aquí por la derecha, los de arriba los germanos, en fin, pero a medida que Nerón crecía, pues hacía cada vez más evidente que era un elemento de cuidado, que estaba intentando mantener enjaulada a la fiera. Una primera señal fue el asesinato de Agripina por orden de su propio hijo, ya me diréis, en el año 59. Un acto que Séneca justifica. Le gustaba. Esto es en fin, un estoico haciendo esas cosas ante el Senado por miedo a perder su cacho, la poltrona, a pesar de que había sido gracias a ella que se había salvado y estaba allí. Allí lealtades poquitas cuando se está arriba. Él había vuelto de destierro gracias a ella. A este asesinato siguió el de Burro en el año 62, claro, y él era el último de la fila, como el conjunto musical. Séneca se había quedado solo frente a la paranoia de su jefe, de su antiguo pupilo, y a las acusaciones de sus enemigos políticos, que eran muchos, para que él fuese el siguiente en caer. Pensando que podía escapar por tercera vez de la muerte, se apartó definitivamente de la vida pública, pero ya estaba condenado. Incluso legó su herencia a Nerón, que de todas formas, si lo hubiera mandado a matar, Nerón el emperador hubiera heredado ese patrimonio. No hace falta que fuera tan, en fin, antes de retirarse a su villa en el sur de Italia. Pero sus enemigos no se olvidaron del careto de Séneca y en el año 65 lo implicaron como en una conjura en la que él no tenía nada que ver, fallida contra el emperador. Y el 12 de abril el maestro recibió de su viejo pupilo la orden de acabar con su vida. Entonces, antes que Nerón lo matara por una cuestión de honor, pues se suicidó torpemente, pero se suicidó. Aunque en el arte su muerte parece atribuirse al desgarramiento, después de haberse cortado las venas y sumergido en una bañera, lo cierto es que la causa última fueron los vapores del baño, porque era asmático, porque se cortó y no se desangraba, se tomó ciguta y no se moría, que combinados con el asma que padecía le provocaron absolutamente la asfixia. Y por lo que respecta a su legado, Séneca es un caso particular entre los filósofos clásicos, porque, bueno, él realmente no practicó en vida el estoicismo, todo hay que decirlo. Él no dio ejemplo de lo que escribía. Él no fue un filósofo estoico, se comportaba como un patricio romano, motivo por el que otros pensadores lo tacharon de hipócrita. Pertenecía a una familia muy acaudalada y aunque no ostentaba de su riqueza, sí ostentaba porque tenía unas villas descomunales, que eso lo cuentan los historiadores. Tampoco se privaba de comodidades, persiguió activamente el poder, rebajándose incluso a pedir clemencia a Claudio y denostar a Claudio y a justificar el asesinato de Agripina. Y sufrió numerosas acusaciones de tener relaciones con mujeres casadas, pero bueno, eso tampoco sabemos, estas maquinaciones, eran maquinaciones de su enemigo. En vida fue acusado de hipócrita, fue mucho mejor valorado por la gente que vino después que por sus contemporáneos. Y el segundo caso que hacen de él algo particular es que fue mucho mejor valorado por los pensadores posteriores que por sus contemporáneos. Bueno, espero que os haya gustado. Fue muy valorado en la Edad Media y después en el Renacimiento ni os cuento. Espero que os haya gustado. Darme vuestra opinión. Hasta mañana. Bye.